Buen día, me presento, mi nombre es Brandon Molina y en compañía de Luis Daniel Solano vamos a realizar una explicación de lo que es el Renacimiento, qué se entiende por Renacimiento, sus características y los principales exponentes. Somos estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y realizamos este audiovisual por orden del curso Didáctica General. Primero que todo, ¿qué se entiende por Renacimiento? El Renacimiento fue un periodo de la historia que se gestó desde el fin de la peste negra a mediados del siglo XIV y abarcó hasta la primera mitad del siglo XVI. Algunos lo consideran el inicio de la era moderna y otros como el preámbulo de la modernidad. En todo caso, fue un giro histórico hacia la secularización por medio de la promoción del pensamiento científico y humanístico, procesos que se vieron cristalizados en el arte y la literatura de la época. Procediendo con las características del Renacimiento, tenemos como primera la secularización y la laicización del saber. Se llama secularización a la transformación de una sociedad organizada en función de la doctrina religiosa a una sociedad con intereses diversificados y autónomos respecto de la misma. La secularización trajo consigo la laicización del saber, es decir, la posibilidad de cultivar y promover el conocimiento entre los sectores civiles, fuera del dominio eclesiástico. Luego está el antropocentrismo y humanismo. El ser humano se convierte entonces en el centro de referencia a partir del cual se estructura el orden sociocultural, desplazando el pensamiento teocéntrico. Esto no quiere decir que la sociedad ahora creyente se vuelva agnóstica o atea. El antropocentrismo se fundó en el humanismo, una corriente filosófica de dicho periodo que exaltaba las cualidades de la naturaleza humana. Asimismo, también se presentó una revaloración de la antigüedad clásica. El Renacimiento halló su inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en el estudio del pensamiento y el arte de Grecia y Roma antiguas. El pasado greco-romano, idealizado en cierta medida, se convirtió en el modelo de referencia. Es por eso que este periodo se dio a sí mismo el nombre de Renacimiento y tuvo su epicentro en la península itálica, deseosa de recuperar el esplendor de la era romana. Del mismo modo, también había una valoración del pensamiento racional. Se comenzaba a cuestionar las creencias medievales y búsqueda de explicaciones racionales a los fenómenos más variados. El pensamiento racional, o sea, el científico y filosófico, se vuelve una herramienta para el redescubrimiento del mundo y la naturaleza del hombre. Esto también llevó a que se presentara mayor curiosidad científica y técnica. Muchos fueron los avances que se registraron en todas las áreas del conocimiento, como la astronomía, la anatomía, la biología y la botánica. Otra de las características del Renacimiento también es el estudio de la naturaleza de las artes. Las artes se vieron tocadas por este espíritu que derivó en el perfeccionamiento del naturalismo, es decir, en el principio de imitación de la naturaleza característico del arte occidental. Algunos temas de interés fueron el estudio de la geometría espacial, estudio de la anatomía y el estudio de la luz diáfana. El arte como conocimiento y separación de la artesanía también fue un aspecto que se tocó en el Renacimiento. Los creadores de las artes plásticas que trabajaron a partir del estudio concienzudo de la naturaleza, animados por el espíritu de la época, entendieron al arte como forma de conocimiento. Y gracias a esto se fue gestando la separación entre el arte y la artesanía, lo que culminó en la reparación de la firma del artista, que había caído en el desuso durante la Edad Media. La siguiente característica es autonomía del arte. Se separó el arte de la artesanía y de ese modo se notó la influencia en los modos de producción. Búsqueda de la simetría. Los valores estéticos basados en la simetría, la proporción y el equilibrio desarrollados ampliamente hacia durante el periodo clásico griego se convirtieron en modelos aplicados en las artes y la literatura del periodo renacentista. Surgimiento de la usura y del sistema bancario moderno. En la transición de la Baja Edad Media al Renacimiento surgió la clase de los prestamistas y usureros. Con ellos aparecieron los primeros bancos modernos. Crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades ya había iniciado desde la Baja Edad Media, cuando el excedente de la producción agrícola, junto a otros factores, estimuló el comercio y la formación de burgos, donde se establecieron los mercados. En el Renacimiento, las ciudades alcanzaron mayor auge y se impusieron como centros de referencia. Ahora vamos a hablar de los principales exponentes y obras más representativas de esta época. En primer lugar tenemos a Sandro Botticelli, con El nacimiento de Venus, La primavera, Venus y Marte,
y la adoración de los magos. Leonardo da Vinci, cuya obra más representativa es la Gioconda o la Mona Lisa, la Última Cena, la Virgen de las Rocas, la Dama del Armiño y San Juan Bautista. Rafael Sanzio, con la Escuela de Atenas, los Despojos de la Virgen, Autorretrato y la Madonna Sistina. Donatello, con sus obras David y Atamelata, María Magdalena y Festín de Herodes. Miguel Ángel, con sus estatuas David, Bóveda de la Capilla Sistina, Moisés, Tondodoni y La Piedad. Lorenzo Ghiberti, con sus obras Relieves de las llamadas Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia. Y por último, Filippo, con el desarrollo de la cúpula de Santa María del Fiore. En conclusión, el Renacimiento fue un movimiento importante para el desarrollo de la cultura. Este movimiento hizo que el hombre tomara otra visión del mundo, que fuera el centro de atracción e inspiración para rehacer el pensamiento a nivel social, político y económico. Como podemos darnos cuenta, el Renacimiento dio un paso a la renovación cultural y artística, producida principalmente en la Italia durante los siglos XV y XVI, impulsado por una transformación general en todos los aspectos de la vida social europea y basado esencialmente en el humanismo, donde el hombre se vuelve la medida de las cosas. Al mismo tiempo, el arte deja de ser únicamente para Dios y se convierte en un arte para el hombre.